quedamos en la parte de termodinámica, por si se nos pasó algo por ahí, que no se nos quede esa duda, porque vamos a trabajar en el cuestionario y no lo vamos a terminar de manera completa. Entonces, para que podamos contestarlo ya después y poderlo enviar para la próxima semana. Entonces, aquí tenemos ya algunos conceptos que vimos. Lo inicié porque estaba haciendo estas diapositivas nuevamente, precisamente para repasar, pero lo inicié, la parte de termodinámica, con lo que es el equivalente mecánico del calor. Ya lo vimos, ya hicimos la práctica, y esa es, creo que la práctica, ¿qué fue? La práctica 9, que me van a entregar, o que ya debe de estar por ahí entregada, si es que ya la subieron. Sería la práctica 9, y luego la siguiente, que fue la 10, sería la de calorímetro, y la práctica que sigue en esta semana, para el día de mañana, sería una práctica sobre máquinas térmicas. Es una práctica de investigación, según como les decía, pero no importa, ustedes pueden investigarlo, pero lo vamos a tocar nosotros como si hubiera sido una clase teórica. Entonces ahí empieza el equivalente mecánico, que ya sabemos a qué se refiere, es la equivalencia entre unidades de calor y unidades de energía mecánica. Las unidades de calor generalmente las que utilizamos comúnmente son las calorías. Y en la energía mecánica, la energía potencial, la energía cinética, la energía de trabajo, toda la parte mecánica nos habla de la energía expresada en joules. Entonces debe de haber una equivalencia entre la caloría y el joule. Y eso fue lo que determinó Joule por su parte en los experimentos que habíamos realizado, o que también determinó Thomson pues en conjunto con Joule, para que llegáramos a ese valor. Y después de esto hablamos del calorímetro como una parte inicial para la termodinámica, donde aplicábamos el concepto de equilibrio térmico, puesto que en ese equilibrio térmico el calor fluía de los cuerpos calientes que teníamos en el calorímetro hacia el agua y hacia el vaso del calorímetro, que serían los cuerpos fríos. Y ahí tenemos la ecuación que utilizábamos para calorímetros. El calorímetro se puede considerar como un sistema termodinámico. Y dentro de los sistemas termodinámicos hablábamos del proceso adiabático, del proceso isobárico, isocórico, isotérmico, y ahí nos preguntan en la actividad práctica qué tipo de sistema termodinámico sería un calorímetro. Entonces, si ya lo entendimos, ya sabemos cómo funciona, y conocemos además los procesos termodinámicos, pues ya podemos contestar esa parte de la práctica de termodinámica, que es como de investigación, y que vamos a realizar el día de mañana. Y ahí iniciamos con la termodinámica. Decíamos que la termodinámica es la transformación o el estudio de la transformación de la energía calorífica en energía mecánica. Y esa transformación pues la realiza generalmente un dispositivo. Es como si yo tuviera una fábrica, y esa fábrica me va a hacer que yo convierta el calor en energía mecánica. Y esa fábrica se conoce como máquinas térmicas. Las máquinas térmicas hacen esa transformación. Y entonces en la práctica de mañana yo les voy a mostrar varios dibujos de algunas máquinas térmicas que podemos nosotros encontrar por ahí: la máquina de vapor, el calorímetro, el refrigerador, el motor del automóvil, una olla de agua o un microondas, todo lo que podamos identificar como un dispositivo que hace ese tipo de transformaciones para pasar calor a movimiento. Esa sería una máquina térmica. Y entonces en esa máquina lo que se conoce como procesos termodinámicos. Pero antes de identificar los procesos, tendríamos que ver lo que son las leyes de la termodinámica. Y entonces, la primera ley que vimos, bueno, la ley 0 que habíamos visto ya en la parte práctica, nos habla del equilibrio. Y muchos me decían, bueno, si hablamos de equilibrio térmico es una cosa, pero si hablamos de equilibrio termodinámico estamos hablando de otra cosa. Pero finalmente es un concepto que se puede interpretar tanto en la parte calorífica, en el flujo de calor, como en la parte termodinámica. ¿Qué pasa en la parte de flujo de calor? Que si yo tengo dos cuerpos, un cuerpo sólido con otro sólido juntos ahí pegados, y uno es de temperatura más alta que el otro, pues entonces el cuerpo que tiene mayor temperatura va a hacer que el calor que tiene fluya hacia el cuerpo que tiene menor temperatura. Ahí va a estar fluyendo calor, así como si fuera, no sé, un gas o un líquido que está pasando de un cuerpo a otro, pero ese flujo va a cesar, va a desaparecer cuando los dos cuerpos tengan la misma temperatura. Y en ese momento deja de fluir el calor. Entonces, ese sería el concepto de equilibrio térmico. Pero en la termodinámica, el equilibrio termodinámico nos habla también de que ese flujo de calor
en un sistema termodinámico, en una máquina térmica, debe de ser cero. Entonces el equilibrio termodinámico con el equilibrio térmico pues se manejan indistintamente como el mismo concepto, ya que el equilibrio termodinámico me diría que si el flujo de calor hacia un sistema, hacia una máquina es cero, pues la máquina no va a hacer ninguna transformación. Y el trabajo que va a realizar, como W, va a ser cero. Entonces el equilibrio termodinámico realmente me diría que un sistema en esta condición, pues está en reposo, no hace ninguna transformación. Lo mismo que en el equilibrio térmico, no hay ningún flujo de calor. A eso se refiere la ley cero de la termodinámica. Y entonces ya en la primera ley, ahora hablamos del principio de la conservación de la energía y decíamos nosotros que si yo le aplico a un sistema como una circunferencia, una caja o un dispositivo, si yo le aplico calor, si pongo una olla de agua, pues el agua se va a calentar. Si pongo un globo, pues el gas del globo se va a calentar. Si pongo un motor de gasolina, pues el motor de gasolina va a mover un par de ruedas, un vehículo, y va a viajar a una cierta velocidad. Si hablo de un refrigerador, pues esa cantidad de calor ahora no va a ser calor, va a ser frío, y ese frío va a absorber el calor de los alimentos que yo coloque dentro de un refrigerador. Entonces, esa parte de la termodinámica, pues lo analiza precisamente la primera ley. Dice que todo sistema termodinámico va a tener tres variables: la energía interna, que es la delta U, la energía suministrada, que es delta Q, y el trabajo mecánico realizado, que es delta W. La primera ley la podemos encontrar en muchas expresiones, pero cualquiera de ellas se debe de cumplir esta condición. Aquí la ecuación me dice que si yo suministro calor a una máquina, a un sistema, dice que la energía suministrada se va a repartir. Puede ser que se incremente la energía interna del sistema, que el sistema se caliente para poder funcionar, o bien que no absorba energía interna y que toda la energía se convierta en trabajo mecánico, o que parte de la energía se absorba como energía interna y la parte restante se transforme en trabajo mecánico. Esa es la primera ley. Ahí lo que tendríamos que entender es que la energía no se puede perder. Sería como una máquina térmica ideal, que es lo que maneja la segunda ley. Una máquina térmica pues tiene calor y ese calor lo debe de transformar en trabajo. No tiene permiso para que ese calor se pierda por ahí en alguna parte y que me entregue un trabajo menor a la energía suministrada. Eso sería ya parte de la segunda ley, pero en la primera ley eso aparentemente no sucede. Es como si fuera una máquina ideal. Pero ya en la segunda ley dice, no, es cierto, todas las máquinas son máquinas reales. Y si son máquinas reales, no pueden tener una eficiencia de 100%. En algún momento les comentaba en la clase del viernes, me parece, no sé si fue a ustedes, que es como la vocacional. Dentro de la escuela nosotros tenemos un parámetro que pues manejan mucho por los resultados que nosotros obtenemos con ustedes o los que ustedes obtienen con la materia, y esos resultados se van a una estadística. Y entonces cuando a la escuela le piden, a ver, dame tu eficiencia terminal, así le llaman, entonces tienen que entregar cuántos alumnos ingresaron a la vocacional, cuántos alumnos después de cursar el sexto semestre. Y ustedes sabrán si tenemos una eficiencia de 100%. ¿Creen que la tengamos? Que los 5,800 que nos dijeron que vamos a tener en este semestre salgan en sexto semestre, ¿saldrán los 5,800? No. No. Entonces ahí tenemos una eficiencia real. Realmente el sistema no es ideal. Tenemos ahí deficiencias por los maestros no saben física, los maestros califican muy mal, ponen los problemas muy difíciles y ya los corran, ¿no? Y probablemente pues, ya nos van a correr, pero bueno, finalmente no era esa la intención, no sé, de reprobar ni de tener una eficiencia menor. Lo que se pretende es que pues, el aprendizaje se dé, se logre, que con ese aprendizaje pues, el alumno pueda aprobar. Estaba ahorita viendo los videos que les iba a presentar y me dio hasta coraje porque hay una escuela que yo consideraba, ¿no?, que es un poquito más bajita que nosotros, ¿no? El Poli es la número 1 en nivel medio y a veces hasta en nivel superior. Pero este video que hicieron, lo hicieron en un CETIS. Y el CETIS es un centro de estudios para el trabajo industrial. O sea, gente que ya no pudo entrar al Poli, que no pudo entrar a bachilleres, que no pudo entrar a nadie, pues se fue al CETIS, ni modo, no hubo de otra.
hicieron un trabajo sobre termodinámica que a veces hasta me dio envidia, ¿no? Porque realmente los muchachos se lucen, explican y ponen un experimento, así como un prototipo que ellos hicieron, para explicar qué es una máquina térmica. Dije, híjole, yo creo que voy a trabajar allá al CETIS porque, pues igual y allá a lo mejor, pues, no sé, me harían más caso mis alumnos porque siento yo que aquí, pues a lo mejor no les estoy dando mucha utilidad, no sirvo de mucho para que ustedes entiendan lo que quiero que entiendan. Y a lo mejor pues, el problema soy yo y a lo mejor cambiándome de escuela o de grupo, a lo mejor puedo tener mejores, no sé, aprendizajes, ¿no? con los alumnos. Pero bueno, ya lo vamos a ver, por ahí les voy a presentar el video. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, hablando de la eficiencia, pues tiene esa ecuación. El trabajo entre la energía suministrada por 100, pues me daría el porcentaje de eficiencia. Si el trabajo y la energía suministrada fueran iguales, entonces aquí me daría una división igual a 1. Y el 1% me daría un porcentaje de 100% de eficiencia. Esa sería la segunda ley de la termodinámica. Y esa segunda ley la puedo expresar como trabajo entre Q o la diferencia de calores suministrados. Ahorita más adelante les voy a mostrar un esquema de una máquina térmica donde hablan precisamente del calor 1, del calor 2, y esa diferencia de calores sería equivalente al trabajo. Entonces, en lugar del trabajo pongo Q1 menos Q2, y como la energía suministrada va a ser Q1, pues lo divido entre Q1. Y eso otra vez por 100, también me daría el 100% de eficiencia en esa máquina. Pero si no me dan el calor, no me dan el trabajo y me dan temperaturas, entonces también puedo utilizar las temperaturas para calcular la eficiencia. La temperatura aquí debe de estar expresada en Kelvin. Por eso también les quiero poner el video para que vean ahí, el maestro hace una exposición, dice que se tiene que hacer así y hace un ejercicio para que ahí en los videos que ustedes pueden consultar posteriormente también lo recuerden y que no se vayan a equivocar en las soluciones de los problemas que vamos a proponer. Y ahí están, ya después de que vimos las leyes de la termodinámica, pues ahora sí vamos a ver qué hace la termodinámica en un caso particular, en una olla express, en una máquina de vapor o en un motor de coche. Vamos a ver qué tipo de conversión está haciendo esa máquina térmica. Entonces, los procesos que vimos, los procesos que vamos a utilizar son 4. Los procesos inician con los procesos isobárico, que están acá abajo, el adiabático, el isocórico y el isotérmico. Entonces, dentro del isobárico, lo que habíamos comentado, pues dice que es una situación donde la presión, hay 3 variables que vamos a manejar aquí, y en el cuestionario me preguntan que cómo se llaman esas variables. Dentro de la física o dentro de la química, dentro de cualquier materia relacionada con los gases, se conoce como variables de estado, porque hay estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entonces, referente al estado gaseoso, esas variables se conocen como variables de estado. Y podemos tener 3 variables importantes: la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, aquí en esta parte, en el proceso isobárico, pues de la que hablamos es de la presión. Y el proceso isobárico habla de que una presión constante. Y aquí en la gráfica, inclusive de este proceso, ahí tengo una rayita azul que está horizontal porque el valor de esa barra no va a cambiar. Y la presión 2 dice que es igual a la presión 1, y si la presión es igual a 10, pues siempre va a ser 10. En el volumen 1, o en el volumen 2, o en el volumen 3, o en el volumen 4, que puede ir cambiando en el eje horizontal, en cualquiera de esos volúmenes voy a tener siempre la misma presión. Ese es el proceso isobárico. Y ahora nada más como resumen para irnos más rápido, sería que el trabajo realizado en este proceso, cuando un gas se mueve hacia arriba, ¿sí?, manteniendo una presión constante, entonces va a mover como un émbolo. Y ese émbolo, al moverse hacia arriba, pues va a empujar a lo mejor un elevador para que el elevador suba, o va a empujar la varilla de una puerta, como en los microbuses, para que esa puerta abra o cierre, o para hacer cualquier tipo por ejemplo, en una parte de la neumática que utilizan todas las industrias. Ahí podemos hablar de mecanismos que se mueven con ese sistema isobárico. Y entonces ya finalmente, en conclusión, el trabajo realizado en este proceso, con una presión constante, pues entonces el valor de la presión por el cambio de volumen que va a experimentar el gas en ese recipiente. Y esa sería la ecuación importante del proceso isobárico. Y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos, a lo mejor en los problemas, ¿sale? Luego dice proceso adiabático.
El proceso adiabático, como todos los demás, tiene una gráfica, y otra vez, generalmente son presiones contra volumen o temperatura contra volumen, para que yo pueda interpretar esas variables de estado, que ya vimos que son 3, cómo se comportan en cada uno de los casos. La primera ley, otra vez, aquí para que quede ya un poquito más claro en este proceso, la delta Q igual a delta U más delta W. Pero en el proceso adiabático, la característica es de que el sistema no absorbe calor del exterior, pero tampoco cede calor hacia afuera. Entonces, si no hay flujo de calor de adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, entonces mi delta Q pues va a ser 0. Y entonces, dentro de la primera ley, si delta Q es 0, pues entonces me queda una igualdad ahí entre delta W y delta U, que es la energía interna, pero uno de los dos va a ser negativo. Quiere decir que si yo voy a hacer trabajo, el trabajo que realiza un sistema con su energía interna, pues va a ser un trabajo negativo. Y si yo hablo de la energía interna comparado con el trabajo, yo puedo decir que la energía del sistema va a ir disminuyendo para poder hacer ese trabajo hasta que finalmente la energía desaparezca o se reduzca a 0. Esa es la característica del proceso adiabático. Y esto se va a manejar mucho en el sistema en el ciclo de Carnot, que vamos a ver ahorita en los ciclos, para que veamos cómo se contesta el cuestionario y cómo se aplica en la parte de los problemas. Luego dice, el siguiente proceso es el proceso isocórico. Y el proceso isocórico también se conoce como isovolumétrico, y ese isovolumétrico me indica que el volumen permanece constante, que no va a haber delta V, porque el delta V me indica que hay un cambio de volumen. Si yo tengo delta V como volumen final menos volumen inicial, si el volumen no cambia me va a dar 0. Y entonces, si esto es cierto, el volumen, que es el que al moverse realiza el trabajo, si el gas se expande hacia arriba, puede empujar, no sé, a una persona, a unos libros o algún cuerpo hacia arriba, entonces ya no lo va a poder hacer. Y entonces, si el volumen no cambia, el trabajo es 0. Y si el trabajo es 0, entonces mi primera ley, al no tener trabajo, pues me queda como delta Q igual a delta U. Y ahí me dice la ecuación que si tú le aplicas calor a un sistema con esta característica, pues lo que va a hacer el sistema es absorberlo, 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 y el sistema va a ir incrementando su energía interna, como si fuera el agua. El agua, cuando la hiervo, no aumenta de volumen ni se sale del sartén o de la cacerola, sino que su temperatura va a ir creciendo por el cambio en su energía interna. Esa sería la característica del proceso isocórico. Y finalmente, el último que vamos a ver, ya para entrar ahorita a la parte del cuestionario, sería el proceso isotérmico. Y el proceso isotérmico, pues dice que es donde la temperatura ahora va a permanecer constante. Y si eso es cierto, pues la única temperatura que yo puedo cambiar es la temperatura de mi sistema. Si yo como persona fuera un sistema, pues debo de tener una temperatura constante, trabaje yo o esté yo de flojo, que no hago nada, más estoy dando clases, pues mi cuerpo va a estar en descanso, podríamos decir. Y entonces mi energía interna va a seguir siendo la misma durante toda la clase, mi temperatura va a ser la misma. Pero si en este caso tengo esa condición, entonces yo todo el calor que me den a mi cuerpo, si mi temperatura no va a cambiar, porque si me dan calor, pues yo voy a tener temperatura y me voy a desmayar y puede pasar cualquier cosa. Pero si mi temperatura no va a cambiar, entonces toda la energía que me den, pues yo la convierto en trabajo mecánico. Y esa sería la característica del proceso isotérmico. Delta Q es igual a delta W. Esos serían los 4 procesos. Y después de esto, ya para avanzarle un poquito, vienen los que son los ciclos termodinámicos. Y entonces el primer ciclo termodinámico, que habla de una máquina ideal, es el ciclo de Carnot. Probablemente esto ya lo habíamos comentado, pero si no, ahorita lo comentamos rápidamente. El ciclo de Carnot es un comportamiento que tiene un cilindro con gas, con un cierto volumen, como el que aparece aquí en la figura. En la parte media de la figura tengo un cilindro con gas que está del lado izquierdo, que sería este. Tengo otro cilindro arriba, otro cilindro abajo y otro cilindro a la derecha. Cuando yo hablo del ciclo de Carnot, yo considero que esta energía que yo voy a manejar en este sistema no se va a perder, que la voy a mantener con un valor constante.
Es decir, si yo tengo un cilindro con un gas así tan chiquito como aparece ahí en la figura, cuando yo caliente ese cilindro en una parrilla, en esta parte roja, el calor que la parrilla le va a dar al gas o al recipiente, pues va a hacer que el gas se expanda en ese cilindro. Entonces va a empezar a crecer. Entonces, para que yo nada más le aplique, por ejemplo, un calor de 100, pues le aplico los 100 y lo quito. Y entonces lo pongo en otra parte donde no tenga yo un suministro de calor, una parte aislante, es más, una parte que no deje que el calor salga del recipiente. Y entonces voy a dejar que el gas, al seguirse calentando, expanda, hasta que ya no se expanda más. Ya diga, no, pues hasta aquí llego. Ok, bueno, ya llegaste hasta ahí, pues ahora te voy a enfriar. Lo coloco en una parte azul y ese gas al enfriarse, pues va a empezar a ceder su calor y el gas va a empezar a disminuir su volumen. Entonces, para que no le esté yo siempre quitando calor, le voy a quitar calor de los 100 que yo le di y luego lo paso a una superficie aislante para que el gas se siga comprimiendo hasta que ya diga, bueno, ya llegué a mi condición inicial, que era la que tenía yo cuando empezamos este ciclo, y ahí me quedo. Entonces el volumen que tenía al iniciar el experimento vuelve a regresar a su valor inicial. Inclusive por ahí en unos videos hablan de procesos termodinámicos reversibles y procesos termodinámicos irreversibles. Entonces reversible, como este, que es una máquina ideal, donde yo puedo recuperar todo el calor que yo le di para que lo vuelva yo después a utilizar y que ese ciclo se siga repitiendo un cierto número de veces. Entonces la eficiencia de esta máquina pues debe de ser aproximadamente del 100%, pero más sin embargo ahí está la ecuación. La relación de calor 2 sobre calor 1 dice que es igual a la temperatura en kelvins, y la temperatura 2 sobre la temperatura en kelvins, que es la temperatura 1. O bien la ecuación de eficiencias. Si yo pongo calor 1 menos calor 2 o temperatura 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1, la temperatura 1 entre la temperatura 1 pues me da 1, pero la temperatura 2 entre temperatura 1 pues no me va a dar 1, entonces le pongo menos, que es temperatura 2 sobre temperatura 1 y con eso calculo la eficiencia de una máquina de Carnot. Y ahí estaría entonces la posibilidad de poder aplicarla en un cierto ejercicio, ¿sale? Y luego sigue el... Aquí le puse un nombre incorrecto, es Otto, la estaba corrigiendo hoy, haciéndola más ágil, más rápida. El ciclo de Otto es otro ciclo termodinámico, tenemos el ciclo de Carnot, el de Otto, el ciclo de refrigeración y el ciclo diésel. Entonces, en el ciclo de Otto de lo que hablamos es de una máquina de automóvil. Y el automóvil también funciona dentro de la parte de termodinámica, transformando energía calorífica en trabajo mecánico. ¿Y de dónde sale el calor en un motor de automóvil? Pues sale del proceso que hace el combustible. El motor de automóvil funciona con gasolina. Entonces al motor del automóvil también se le llama máquina de combustión interna. O también se le conoce como máquina de 4 tiempos. ¿Sí? Es un motor de 4 tiempos, así se le conoce también a esa máquina termodinámica o máquina térmica. Y esos 4 tiempos son los que aparecen aquí, el tiempo de admisión, el tiempo de compresión, el tiempo de explosión o ignición de la gasolina y el tiempo de la expulsión de los residuos de esa explosión. Y todo esto se lleva a cabo en una máquina térmica que es como un tubo metálico, es el cilindro que se conoce en los motores de automóviles. ¿De cuántos cilindros es tu coche? Pues es de 4. No, el mío es de 6. No, el mío es de 8. No, el mío es de 3. El mío es de 5. Todos los motores llevan ese tipo de cilindro. Es como un bote, como si fuera una jeringa, donde en su parte interna hay un émbolo que sube y baja. Ese émbolo se llama pistón. Y entonces el cilindro va acondicionado como si fuera un recipiente cerrado, para que ese movimiento se pueda producir. Y el movimiento del pistón se transmite como energía mecánica a una parte como una flecha, donde están conectados todos los pistones del motor. Si tiene 4 pistones, pues los 4 estarían conectados a esa barra, y esa barra se le conoce como una biela, y esa biela, al girar, al dar vueltas, hace que todo el mecanismo, con engranes o con la caja de velocidades, haga que el coche se mueva con sus ruedas a una cierta velocidad. Entonces, ese es el ciclo de Otto, y la admisión pues, es cuando la gasolina entra al cilindro,
Y esto entra como cuando me ponen una inyección. Yo tengo una jeringa, para que me vayan a inyectar, pues empujan la jeringa hasta adentro, que no haya aire, que no haya nada, meten la jeringa en el líquido del medicamento y luego la jalan hacia atrás para que se llene la jeringa con ese medicamento. Eso mismo hace el motor. Primero está hasta arriba el émbolo, entonces no hay nada que pueda entrar, pero cuando el émbolo baja, entonces se abre una puerta y como si dicen, ahora sí la gasolina y el aire que pasen. Entonces no entra la gasolina como tal, como líquido, sino que entra como un rocío, una mezcla de gasolina con aire, como si fuera un perfume, ya se llena el recipiente, y luego el cilindro lo comprime, lo mueve hacia arriba, pero ya no puede llegar hasta el tope, sino que ya tiene gas o tiene líquido, entonces se queda en un volumen ya de volumen mínimo. Ya cuando se hace esa compresión, hay una parte del motor de automóvil que se llama bujía, y la bujía lo que hace es producir una chispa eléctrica para que esa gasolina explote. Entonces, cuando la gasolina explota, ¡pum!, entonces el cilindro sale disparado hacia abajo para empezar a mover el motor, y a ese proceso se le llama explosión, ignición, o le llaman en algunos libros también carrera de trabajo. Ese es realmente el trabajo que va a producir esta máquina térmica para que el automóvil se mueva. Y ya que bajó por la explosión, pues la inercia o el mismo ciclo del motor hace que el pistón nuevamente vuelva a subir hacia arriba y expulse por otra parte, por la otra puerta. Tiene una puerta de admisión y otra puerta de expulsión. Entonces lo que quedó de la explosión, la ceniza, el humo, todo lo que quede, lo expulsa cuando el pistón nuevamente sube hacia arriba. Ya que está hacia arriba, otra vez se baja y entra otra vez más gasolina, lo comprime, la explota, el pistón baja, otra vez sube, expulsa, y los 4 tiempos se repiten indefinidamente. Ese es el motor de automóvil. Y luego viene el ciclo de refrigeración. El refrigerador, pues como lo conocemos, es un dispositivo que enfría o que mantiene en una temperatura baja los alimentos para que no se echen a perder. Entonces, el ciclo de refrigeración es un ciclo inverso a lo que maneja la termodinámica, porque ahí no le aplicamos calor. Al refrigerador tenemos que aplicar frío para que si yo tengo comida que está a temperatura ambiente o está recién cocinada, pues a pesar de que la comida esté caliente, yo la meta al refrigerador, pues el refrigerador la va a enfriar. Y para que la enfríe, el refrigerador utiliza como un serpentín de cobre, por donde va a pasar un gas frío. Ahí les puse que los gases que se utilizan comúnmente es el amoníaco, el freón 12, el cloruro de metilo y el dióxido de azufre. Vamos a poner que es el freón 12, creo que es el que más se utiliza. Entonces, si yo le pongo un recipiente de gas a ese refrigerador, hay un motorcito que cuando lo conecto empieza a trabajar. Entonces el motorcito, como si fuera un compresor de esos que tenemos ahí, donde tienen aire almacenado para inflar las llantas o lo que yo quiera inflar, entonces eso es lo que hace el refrigerador. Con un motorcito pasa el gas que es frío por la parte posterior del refrigerador. Tiene un serpentín o una viborita de cobre que está por la parte posterior del refrigerador, y por ese tubo de cobre pasa el freón. Si no hubiera nada que enfriar, lo que se congelaría sería el tubo de cobre, aparecería todo blanco en la parte posterior del refrigerador. ¿Por qué? Porque no se está utilizando el frío en ningún lado y el motorcito está duro y duro y duro, todo lo que se enfría es el tubo. Pero vamos a suponer que dentro del refrigerador yo puse comida caliente. Entonces, cuando el gas pasa por la parte posterior, lo que ya habíamos visto del equilibrio térmico es que el calor fluya de la parte caliente hacia la parte fría. Entonces el gas lo absorbe, el gas se vuelve líquido por ese calor que absorbió, llega otra vez al condensador, el condensador lo almacena, lo convierte otra vez en gas y lo manda otra vez al motorcito para que vuelva otra vez a recorrer el serpentín de cobre hasta que la temperatura del refrigerador sea temperatura baja. Ya cuando la temperatura ya se alcanzó, el motorcito se desconecta y el refrigerador se apaga. Entonces la ecuación de eficiencia para esta parte, como es un inverso a lo que habíamos visto, pues ahora tengo el calor, que no sería calor, sino el frío entre el trabajo realizado. En la otra era trabajo entre calor suministrado. Pues ahora todo lo frío va en la parte de arriba
y toda la energía pues, más alta va en la parte de abajo. Esa sería ahora la ecuación de eficiencia. Y para terminar, pues ya nada más hablaríamos nosotros del ciclo diésel. Tenemos todavía unos minutos más para ver la parte del cuestionario, y si no nos alcanza a ver en los problemas, los veríamos entonces el día de mañana en la parte de la investigación. Ahí vamos a resolver problemas que trae el instructivo, y ahí aprovecharíamos para no ver nada más eso, sino que ver otros... ¿Perdón? ¿Alguien quería preguntar? Entonces, en el ciclo diésel, lo que tenemos es un funcionamiento similar al motor de gasolina. Ahí está su gráfica también. Todos los ciclos traen una gráfica. Si la pueden investigar ahora para la práctica de mañana, pues si no, ahí se las voy a mostrar yo. Dice, el ciclo diésel es un combustible diferente a la gasolina. Entonces, el diésel trae un comburente dentro de líquido, como si fuera agua de limón. Entonces, el agua ya lleva el limón dentro, y el diésel también lleva ese comburente dentro del líquido. Entonces, cuando el motor diésel funciona, ya no tengo yo la necesidad de utilizar a la bujía. La bujía, como habíamos dicho, hace que salte una chispa, y que esa chispa haga que explote el combustible dentro del cilindro, al ser empujado por el pistón. Entonces, cuando yo hablo del diésel, el mismo diésel, al ser comprimido por el pistón, hace que la cantidad mínima de volumen encienda o explote al mismo diésel. Es como si yo hiciera un experimento. Antes lo hacíamos allá en la escuela con un tubo de ensayo de esos de 10 centímetros, algo así, con un émbolo. Entonces quitábamos el émbolo, mojábamos un algodón con alcohol, lo metíamos dentro del tubo de ensayo y luego poníamos el émbolo en la parte de arriba. Si presionábamos el émbolo así de un solo golpe muy rápido, entonces el émbolo bajaba rápidamente hasta abajo, y eso hacía que el algodón se prendiera, nada más por el mismo movimiento del pistón, del émbolo de esa jeringa. Y eso es lo que hace el diésel. Cuando se comprime, la misma compresión hace que el diésel se caliente y que explote. Y entonces en esa parte podemos utilizar una ecuación donde nos hable precisamente de ese comportamiento. Y la eficiencia, aquí muchos lo ponen como 1 menos 1 sobre volumen 1 entre volumen 2. El volumen 1 sería cuando el cilindro está completamente vacío. Es decir, yo saco el émbolo hasta abajo y digo, no, pues tiene 5 litros. Ah, bueno, ahora lo comprimo, le echo la gasolina y la comprimo y ya no llega a cero. Ahora se va a quedar a lo mejor en 1 litro, en 2 litros, en 4 litros, pero no va a llegar a cero. Entonces, ese es el volumen 2. Y cuando yo hago la división de esos volúmenes, en la unidad en que me la den, pueden ser centímetros cúbicos, pueden ser litros, pueden ser metros cúbicos, porque eso se hace en los motores, y los motores tienen un compartimiento que es el carburador, y ahí tienen un volumen pues muy pequeño. El pistón, ¿cuánto puede medir? Unos 10 o 15 centímetros. Entonces hablaríamos de volúmenes que estarían en función del diámetro de ese cilindro y de la altura que tenga ese cilindro también. Entonces ahí la ecuación me hablaría de esa diferencia de volúmenes, que se conoce con el nombre de razón de compresión. O sea, cuando está lleno y cuando está comprimido ese líquido dentro del pistón o dentro del cilindro, y luego están elevados esos resultados de la división a la gamma menos 1. Y la gamma dice que es la constante adiabática, y la constante adiabática puede tener 2 valores, uno para gases monoatómicos y otro para gases diatómicos. Entonces, cuando hablamos de gases monoatómicos, tenemos nosotros que gamma es 1.67. Y si hablamos de gases diatómicos, tenemos nosotros una gamma de 1.4. O sea, son muy similares, pero tienen un valor diferente. Ese sería a grandes rasgos el ciclo diésel. Y ahí ya vendría un ejercicio, pero esto lo vamos a dejar mejor para la clase de mañana. Ahí podemos resolver una mayor cantidad de ejercicios para poder ver ahorita, en unos 15 minutos más, lo que es parte del cuestionario que vamos a tener que entregar para la próxima semana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que ya se fueron. No, profe. ¿Sí están ahí? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bueno, perdón, pensé que ya estaba yo aquí solito. Es que no veo ahora sí, ya la vi, ya que cerré la presentación, ya los veo.
Ok, entonces ahora les voy a presentar el cuestionario. Digo, ya resolví una parte, pero no está terminado. Entonces, para que ustedes traten de terminarlo, para ver qué dudas tienen, más que para entregarlo, qué dudas tienen. Y creo que es no está abierto, pero creo que aquí está. Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver bien en la pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, ahí vamos a ver hasta dónde llegamos con este cuestionario y ya dejamos los problemas porque me tengo que ir ya casi en un ratito, la parte de problemas. Entonces vamos a tratar de contestar lo más que podamos del cuestionario. En el momento en que pues ya no alcance el tiempo, pues ahí le dejamos, ¿no? Entonces ahí está el cuestionario de termodinámica. Entonces dice, complete en cada uno de los casos, complete en cada caso con las palabras que faltan. Entonces ahí me dejan espacios para yo contestar a las preguntas. Dice, la termodinámica es el estudio de las transformaciones de luego me ponen térmica en energía y me dan un espacio, y viceversa, que son los procesos reversibles. Entonces ahí le puse energía térmica, que es el calor, y energía mecánica, que es la parte de transformación. O viceversa, yo puedo transformar la energía mecánica en energía calorífica. También es posible por el equivalente mecánico del calor. ¿Ok? Si pueden ustedes, ayúdenme con las respuestas para ver si se entiende qué es lo que piden en cada pregunta. Dice, para especificar la condición o estado de equilibrio termodinámico de un sistema, se dan valores a unas variables llamadas, y luego me dan el espacio, y luego de estado. Bueno, si no quieren contestar, bueno, mejor se los dejo, entonces ya no les explico. Anoten las respuestas porque pues, estoy hablando yo como perico, digo, a lo mejor no les gusta el tema, no quieren participar, entonces, pues bueno, anoten las respuestas que están ahí para ya no insistir en que ustedes participen. Profe, es que ese cuestionario nosotros no lo tenemos, o sea, no nos lo ha subido. Ah, ¿no lo he subido? Uy, perdón, déjenme subírselos. Entonces, en lo que anotan esto, voy a abrir la plataforma y se los voy a decir, perdón. Es que ya ando... O sea, ¿no se entendió lo que dije ahorita en la explicación? Por eso, pero no es necesario que vean el cuestionario previamente. Si lo acabamos de explicar, lo que yo quería es que aplicáramos esa explicación en estas preguntas. Pero bueno, déjenme subírselos, ¿ok? Entonces se los subo. O soy muy exigente o no sé, pero hay a veces como que no los entiendo. Pero bueno, no importa, déjenme hacer mi berrinche aquí, ahorita se los pongo para que no haya ninguna complicación. Déjenme, entonces aquí les voy a poner...
Ya se lo subí, a ver si pueden checarlo. ¿Lo subió a Classroom o lo subió a Teams? Ahorita en Teams, pero ya en la tarde, después de la junta, lo subo a Classroom. Ahorita para que no se salgan de Teams, ahí mismo en las tareas, ahí búsquenlo. Y ya en la tarde lo subo a Classroom. Ahorita nomás para que lo vean, para que la entrega ya se haga, como habíamos quedado, en Classroom. A mí no me aparece, profesor. ¿A alguien le aparece? A mí tampoco. Tampoco. Déjenme, voy a salirme entonces de aquí, de esto, porque a lo mejor está interfiriendo con la otra parte. Perdón, me faltó asignarlo. Déjenme darle aquí fecha, nada más que no le había puesto fecha, no me lo deja asignar. Estamos a 19. Entonces, para la próxima semana sería 26, miércoles 26. Entonces le pongo 26, es que no le puse fecha, perdón, por eso no me lo asignó. Y ya con esto, pues ya estaría ahora sí visible. ¿Sí se ve? Sí, ya. Qué bueno. Ya me falla la memoria, perdón. Ahí sí, pensé que ya lo había subido. Como subí todos desde la semana pasada, pensé que el de ustedes también ya lo había hecho. Perdón. Ya está ahí publicado. Ahora regresamos entonces al cuestionario. Termodinámica. A ver ahí. Entonces ya contestaron las primeras, ya saben, o cuál me decían que no entendían, que porque no lo habían visto. Su compañero me comentaba, ¿alguna pregunta en particular? A ver, vamos a repasar otra vez todo entonces, pero pues, le digo que me apoyen, vayan contestando, porque si no, pues yo voy contestando todo y no sé si se entiende, porque entonces a lo mejor no se está entendiendo. La termodinámica, otra vez, es el estudio de las transformaciones de ahora en su cuestionario, lo pueden ir contestando todavía. ¿Qué pondrían? La energía, ¿qué? Dice térmica en energía y viceversa. ¿Qué pusieron? ¿O qué pondrían? Energía térmica en energía mecánica. Exactamente. Ok, vamos con la 2. Dice, para especificar la condición o estado de equilibrio termodinámico en un sistema, se dan valores a unas variables llamadas... Variables de estado. Ok, muy bien. 3, dice, si cambia una o más de las variables de estado, tiene lugar o transformación. Exacto, ahí está muy obvio, ¿no? Pues si es transformación, pues puede ser un cambio. Ok, 4. Si un proceso dado en un sentido, como en el caso de Carnot, se puede invertir para que evolucione en sentido contrario, se dice que es un proceso Reversible. ¿Qué pasaría si no regresa al punto de partida? ¿Cómo le llamarían? Irreversible. Exactamente, ahí está. Ahora sí, vamos con la 5. Una sucesión de cambios de un sistema que termina con el regreso del cuerpo a su estado inicial, constituye Si yo le doy vueltas a la escuela y empiezo en la puerta y le doy la vuelta hasta allá atrás y regreso a la puerta, ¿cómo le llamarían a eso? Ciclo. Un ciclo, exactamente, es un ciclo. Y yo le puse ahí termodinámico para que se entendiera bien que es un ciclo termodinámico. Si el motor de 4 tiempos hace la admisión, la compresión, la ignición y la expulsión, eso sería un ciclo termodinámico. Y lo vuelve a repetir tantas veces, pues como yo quiera, dentro del funcionamiento de ese motor. Ese sería un ciclo termodinámico. ¿Sale? Ok, luego 6. Al proceso que ocurre sin intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores, se le da el nombre de... ¿Qué sistema es? Vimos cuatro procesos. ¿Isotérmico? No, el isotérmico es cuando la temperatura no cambia.
adiabático, exacto, cuando el adiabático, como el calorímetro, no tiene intercambio de calor con el medio que lo rodea, nada más entre ellos ahí se reparten todo el calor, entonces es un proceso adiabático, está encerrado, está aislado del medio ambiente, ese es el proceso adiabático. Ok, 7. Si una jeringa se obtura a la salida y se comprime lentamente el aire atrapado, de manera que no cambie su temperatura, se está produciendo un proceso Isotérmico. isotérmico, exacto. Si ahí la misma palabra me indica, isotérmico, temperatura que no cambia o temperatura constante. 8. Un proceso isocórico ocurre de manera que permanezca constante ¿qué? El volumen, exactamente. Acuérdense, el isocórico también se conoce en algunos otros libros como isovolumétrico, pero la mayoría utiliza el término de isocórico. ¿Ok? Y luego viene el 9. Ahí dice el 9, dice, en un cilindro como el de la figura, esta figura pues alguien la hizo, pero se parece a un cilindro, y esta parte de aquí sería como el émbolo, ¿sí? Que se mueve, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y esta parte de abajo es como si fuera una fuente de calor, como una vela o algo que está suministrando calor a este cilindro. Dice, si un cilindro como la figura 1, que contiene aire a la temperatura inicial T sub 0, se le proporciona calor, de manera que el émbolo desplace un volumen, tendrá al final una temperatura T final mayor que la temperatura inicial. Este es un ejemplo de proceso Isocórico. isocórico. O sea, ¿por qué isocórico? Porque lo que está cambiando es la temperatura. Y la temperatura cambia siempre que el volumen no cambie. Como hacíamos en la olla de agua que estamos calentando en la estufa. Si la temperatura va cambiando de la temperatura inicial de 20 a la temperatura final de 60, 90 o de 100 grados, pues lo que permanece constante ahí es el volumen. El volumen del agua no va a aumentar. Y entonces a ese proceso se le conoce como isovolumétrico o isocórico, que es el que no cambia su volumen. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, vamos con la 10. Dice, dispositivo que convierte la energía térmica en energía mecánica. ¿Una máquina térmica? Exacto, en general es una máquina térmica. Esa es la respuesta. Ok, pregunta 11. Si no se realiza trabajo sobre un sistema y no hay intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores, se dice que se encuentra en Equilibrio térmico. exactamente, y ahí es donde yo hacía el énfasis, el equilibrio térmico cuando no hay flujo de calor o cuando el sistema está en reposo, ¿sí? No hay intercambio y no hay suministro de calor. Ese sería el concepto. Perfecto, equilibrio térmico. 12. Si un sistema absorbe o libera energía, ya sea en forma de calor o de trabajo, pasará a un nuevo. Sin embargo, la energía ¿La energía se conserva? Ok, la energía se conserva. ¿Y qué pasaría con la pregunta? Dice que ya si absorbe energía, ya sea en forma de calor o de trabajo, pasará a un nuevo estado, exactamente. Puede ser que sea un estado térmico, un estado de la materia o algo, pero en general el estado abarcaría cualquier posibilidad de cambio que tenga ese. Aquí me faltó ponerlo en rojo. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Luego viene la pregunta 13. Dice, la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas del sistema se llama energía. Energía interna. Ok, ¿y cómo se representa? ¿Con qué variable? ¿Con qué letra? Delta U. Exactamente, ahí está. Ok, vamos con la siguiente, a ver hasta dónde llegamos. Ya me quedan 2, 3, como 4 minutos.
Dice 14, el enunciado en un proceso termodinámico, el calor neto absorbido por un sistema es igual a la suma del trabajo realizado y el cambio en la energía interna. Este enunciado corresponde a la primera ley de la termodinámica. Exacto, acuérdense, ya habíamos visto la ley 0, la primera y la segunda ley. ¿De qué habla la segunda ley? Así como para ver qué pondrían ahí en ese caso. ¿De qué habla la segunda ley de la termodinámica? Del traspaso de la energía, ¿no? De un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. A ver, aquí está la pregunta, aquí abajo. A ver si la relacionamos con lo que acaba de decir su compañero. Dice 15. La segunda ley de la termodinámica establece que es imposible construir una máquina térmica con una eficiencia del ¿qué porcentaje? Del 100%. Exacto. Entonces, ¿de qué habla la segunda ley? Exacto, que nunca esa conversión de ese calor que me dices, nunca la conversión va a ser total. Siempre va a ser menor al 100%. A eso se refiere la segunda ley. Y el concepto de la segunda ley es la eficiencia de las máquinas térmicas, que no son del 100%. ¿Sí se entiende esa parte? Vamos a ver si terminamos toda esta parte. Me quedan 2 o 3 minutos más. Dice 16, es la razón entre el trabajo de salida con respecto al calor de entrada. Como si fuera una división. La eficiencia térmica. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la 17. La cantidad de calor necesario para que 1 gramo de una sustancia gaseosa cambie su temperatura a 1 grado centígrado, si su volumen permanece constante, se llama Calor específico. exactamente, ese ya lo habíamos visto en el tema pasado. Ok, perfecto, ahí está. Luego dice la 18, calor específico a presión constante es la cantidad de calor que absorbe una masa gaseosa de 1 gramo cuando su temperatura se incrementa 1 grado. Exacto, 1 grado centígrado. Ahí está, esa sería como que van relacionadas las preguntas una con la otra. Y luego viene la pregunta, que esa a lo mejor si no la recuerdan ya la había explicado, pero ahorita la volvemos a explicar. La razón del calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante se conoce como, y ahí les había explicado lo que era el concepto de la constante adiabática. La constante adiabática nos habla de la relación de volúmenes que tiene un gas o un líquido cuando está dentro de la termodinámica, se almacena y se comprime. Tengo un volumen inicial y un volumen final. Esa relación de volúmenes es la parte donde aparece la constante adiabática. Y esa constante adiabática, ahora ya más claramente, pues nos dice que es únicamente la relación que tiene el calor cuando la presión es constante y el calor cuando el volumen es constante. O sea, yo puedo tener 2 cilindros, uno que tenga la presión constante y otro que tenga el volumen constante. Y el calor que se requiere en cada uno de esos cilindros para que eso suceda, a eso se le conoce como constante adiabática. No sé si esto lo lleven ustedes en química o en alguna otra materia, esta de la parte de lo que es la constante adiabática. A lo mejor estoy diciendo yo cosas que ustedes a lo mejor ya llevaron o ya conocen. ¿No? No, profe, creo que eso no lo hemos llevado. Ah, bueno, ok, entonces ahí está. No importa. O sea, nomás era como para reafirmar el concepto y que no pues hagamos un concepto para física y otro concepto para esa otra materia. No importa. Ok, aquí está. Y ahora vamos con la última parte. Hasta aquí me quedé. Entonces, a ver si nos da tiempo de terminarlo. 2 minutos más. Dice, instrucciones. Realiza las actividades que se proponen. Aquí me faltó 2 puntos. Dice, 20.
traza el diagrama presión-volumen para un gas que se expanda a presión constante desde un volumen 0 hasta un volumen V. Entonces, si yo hago esa gráfica, ¿cómo me quedaría la gráfica? Pongo presión en el eje Y y pongo el volumen en el eje X. En el eje X voy a tener un volumen 0 o V0 y después más adelante, sobre el eje horizontal, voy a tener un volumen V. Pero en el eje vertical voy a tener una presión constante. Voy a elegir un punto cerca del eje horizontal que tenga un valor. Pero ese punto me va a dar una línea horizontal sobre el eje X para indicar que la presión es constante. Que si yo le doy 10, va a ser 10 para el volumen 0 y va a ser 10 para el volumen B o para el volumen final. Esa sería la gráfica, ¿no? Porque aquí en la figura no viene. ¿Sí imaginan? ¿Sí la interpretan? Es como si fuera una caja en un eje XY, una caja, una línea horizontal y una línea vertical en donde esté el volumen final. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Bueno, voy a ver si la puedo dibujar aquí, que no, esto no tiene, creo, para dibujar. No. Nada más creo que en Zoom lo teníamos. Déjenme ver si puedo insertar aquí una imagen. Aquí voy a poner un eje vertical, que sería la presión. Ay, lo puse al revés, pero bueno, no importa. Ahorita lo vamos a utilizar rápido para que me dé tiempo. Y ahí estaría el eje horizontal. Entonces, cuando me dicen a mí que tengo un volumen 0, entonces voy a imaginar que voy a poner aquí otra línea arriba, que sea paralela al eje X. Y acá abajo voy a tener mi volumen inicial. Aquí le voy a poner, no sé, un puntito o una cruz, a ver qué me deja insertar para poderlo marcar. Aquí esta estrellita. Aquí estaría el volumen inicial, por decir algo. Y más adelante yo tendría el volumen final, acá. Entonces, si yo trazo líneas de cada uno de los volúmenes hacia arriba, entonces aquí tendría una línea que iría de aquí a la presión. Luego aquí tendría otra línea que estaría también hacia arriba en esta otra posición. Entonces ahí está, esa sería mi gráfica presión-volumen. Esta línea vertical es presión y esta línea horizontal es volumen, volumen 0 y volumen final. Lo hago porque aquí abajo me preguntan ya una característica de esa gráfica. Dice, ¿qué representa el área bajo la curva? El área bajo la curva, déjame ver si puedo poner aquí una caja. Esta sería el área bajo la curva. ¿Qué representa esa área? Si hay un cambio de volumen, acuérdense, es como el volumen si fuera un globo. Hay un experimento que hicimos una vez, bueno, lo vimos en un video por ahí en algún curso que nos dieron, en el caso de los maestros, nos dijeron, a ver, vamos a hacer un experimento de presión, volumen y temperatura, vamos a poner una pila de libros en una mesa y debajo de la mesa pusieron, sin que nos diéramos cuenta, un mantel, una superficie muy, muy característica, pero bueno, ahorita les explico. Después nos dijeron, ok, vamos a ver en la parte termodinámica, ¿cómo logro yo que esos libros se muevan hacia arriba sin que yo haga contacto directo con ellos?
notar que tiene su micrófono apagado. ¿Ustedes me lo pueden apagar? No. Porque yo lo tenía encendido y se apagó o me lo apagaron. Bueno, no importa. Entonces ahí está, ¿sí se entiende la figura? El área bajo la curva, que es esa parte azul, me representa un cambio de volumen 0, podríamos decir, y volumen 10. Si no hay cambio de volumen, no hay trabajo realizado, como decía el proceso isocórico. Si delta V es 0, delta W también. Y entonces aquí, como se da el cambio de volumen, el área bajo la curva con una presión constante, lo que va a determinar es el valor del trabajo realizado. Esa sería la respuesta a la pregunta 20. Ya me pasé, bueno, vamos a darle respuesta a estas últimas de manera rápida y ahí le dejamos. Calcula el trabajo realizado durante la expansión, en este caso de esta gráfica, del volumen 0 al volumen B. ¿Cómo calcularía yo el trabajo? La ecuación del proceso isobárico, en este caso, pues me daría el trabajo como la presión constante por el cambio de volumen. Aquí puse una vez chiquita. Y ahí tengo el cambio de volumen, ¿ok? Úchale, ya me están buscando. Aquí le dejamos, chicos. Sí, profe. Sí, déjale contestar porque ya me están buscando. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, estábamos ahorita terminando para la junta porque tenemos junta ahorita.